Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario o el lugar que nos estés viendo. Soy el pastor Paco Espinosa. Qué bueno que estás con nosotros. Y en esta ocasión quisiera dar respuesta a una pregunta que nos ha llegado a través del WhatsApp. Recuerda que puedes hacer tus preguntas en los comentarios en este mismo video. Tienes una incógnita, haz tu pregunta y con la ayuda del Espíritu Santo y a través de las Escrituras vamos a tratar de darle respuesta. Problemas con la plomería. Pregúntale al plomero. Problemas con tu auto. Pregúntale al mecánico. Problemas para entender la Biblia. Pregúntale al pastor. Y la pregunta en esta ocasión es, ¿qué es el Pentateuco? Muy buena pregunta. Y vamos a darle respuesta con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco, para entrar en materia, son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Recuerda que nuestra Biblia o las Escrituras está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo fue escrito en su mayoría en hebreo y algunas partes de arameo, y el Nuevo Testamento, según los historiadores, fue escrito en griego y algunas partes de arameo también, como la parte donde dice Talita Kumi, ese es arameo, algunas cortas partes en arameo también, pero en su mayoría fue escrito en griego en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo fue escrito en su mayoría en hebreo. Entonces, tenemos que tomar esto como referencia para saber de qué se trata. La palabra Pentateuco es una palabra griega, no es hebreo, sino griego. Y lo que significa o que es, son los primeros 5 libros de la ley o del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros componen la ley mosaica o los libros dados por Moisés. Se le atribuyen a Moisés estos 5 libros, que son los 5 libros de la ley, o igual los libros del Pentateuco, conocido también en el griego. Entonces ahora Génesis representa el libro del origen de todo. O sea, Génesis habla del origen de todo. Y eso es lo que representa, orígenes. Es lo que significa el origen. Entonces el Éxodo también representa o nos habla, o es el libro de la salida del pueblo de Dios de la esclavitud. Ellos estaban esclavos y Dios los sacó con mano poderosa, con prodigios, con brazo fuerte. Él les ayudó a salir de esa cautividad y de esa esclavitud en la cual ellos vivieron por muchos años. Ese es el libro de Éxodos. El Levíticos es el libro que habla sobre la santidad del pueblo, más que todo, no solamente del pueblo, sino de los levitas y los sacerdotes. De otra forma, fue la ley dada por Dios a través de Moisés a aquellos que iban a servir en algún ministerio dentro del templo, y también la ley redactada dada por Dios a través de Moisés al pueblo, cómo se santificaría, cómo ellos iban a ser un pueblo diferente. Y el cuarto es el libro de los números, y este tiene que ver con es el libro del censo, es el libro de la contabilidad, que se llevaba un censo del pueblo. Y el quinto es Deuteronomio, que es el libro de la continuidad de la ley. También en Deuteronomio encontramos la ley de Dios, que es muy importante para que nosotros la conozcamos. Entonces, ¿qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o los primeros 5 libros de la ley, si usted lo quiere tomar de esa manera. Le respondo a la hermana que me hizo esa pregunta a través del WhatsApp. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la ley. Ahora, algo más que quisiera ahondar un poco aquí en esto es que, ¿qué significa la palabra Pentateuco? Porque hay muchas cosas en la palabra, usted y yo no la vamos a encontrar en la Biblia.
Es como incluso la palabra Biblia usted no la encuentra dentro de las Santas Escrituras. Son palabras técnicas que se usan. Entonces, Pentateuco usted no lo va a encontrar dentro de la Biblia, pero sí se refiere a los 5 libros de la ley mosaica. O dada por Dios, porque la ley no le pertenece a Moisés, sino que la ley le pertenece a Dios. Nada más que fue un canal que Dios usó para traer esa palabra, para traer esa ley al pueblo. Entonces, ¿qué significa? Pente significa 5. Y es sencillo. Pente significa 5 y teocos o teuchos significa rollos. Entonces, la palabra es una palabra compuesta. Significa 5 rollos. Recuerde que en la antigüedad se usaban rollos. La Biblia no era como nosotros la conocemos hoy. No era un compendio de muchos libros en un solo libro. No. Eran rollos. Cada uno era un rollo. Era el otro rollo. El rollo de Isaías, el rollo de este. Entonces eran muchos rollos que habían. Entonces lo que habla lo que significa es 5 rollos. Eso es lo que significa la palabra penta, que viene de pente, que significa 5, y teucos o teuchos, que significa rollos. Entonces, ¿qué significa la palabra Pentateuco? Significa 5 rollos. Algo más que quisiera que entendiéramos, porque es que a veces nosotros nos volvemos demasiado técnicos y queremos palabras muy sofisticadas. Y aquí la cuestión no es que seamos sofisticados, sino que seamos entendibles y que entendamos más que todo lo que a Dios le agrada. Porque la palabra Pentateuco es simplemente una palabra técnica para referirse a esos 5 libros que anteriormente les estaba hablando. O sea, de los 5 libros de la ley. Entonces, solamente es una palabra técnica. Porque hay personas que creen que si no saben estas palabras técnicas, no hay salvación. O ellos no son salvos. No, solamente es una palabra técnica que se ha usado y se sigue usando y quizás se seguirá usando. Ahora entendamos esto, que lo lindo no solamente es saber esta palabra, el significado de esta palabra. Lo más importante es saber el significado de la palabra de Dios. Y no solamente saber el significado, sino conocer la ley de Dios y ponerla por obra. Porque algunos conocemos la ley. Algunos conocemos muchos significados. Algunos hablan mucho hebreo, griego y quizás conocen algo otras lenguas que se hablan en algunos países. Pero lo interesante aquí no es que sepas mucha lengua, no es que sepas mucho hebreo o griego. Lo importante aquí es que lo poco que tú conozcas de la palabra lo pongas en práctica, la practiques, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos practicantes de nuestra fe y de la palabra de Dios. Eso es lo interesante. Vuelvo y lo repito. Saber el significado de la palabra Pentateuco, pues sí, está bien, está muy bien, está interesante, pero lo importante más que todo es conocer la ley de Dios. Y no solamente conocerla, sino practicarla. Y cuando hablo de la ley de Dios, ya anteriormente hice un video acerca de la ley de Dios, porque para unos la ley de Dios pasó de moda. Pero déjame decirte una cosa, la ley moral de Dios sigue vigente, no pasa de moda, porque no es una moda, es algo establecido por Dios perpetuamente. Así que la ley moral de Dios, cuando hablo de la ley, hablo de la ley moral de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí. Claro, dentro de esa ley también se le dio una ley sacerdotal. No hablo de la ley sacerdotal, hablo de la ley moral de Dios y todos los conocemos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no pasan de moda, mi hermano, mi hermana. No, eso hay que practicarlo hoy. Por eso le dije que lo interesante no es conocer el significado de la palabra Pentateuco, sino lo más interesante es conocer la ley de Dios. ¿Pero qué ley? La ley moral de Dios que sigue vigente hoy en día. Y no solamente conocerla, porque hay muchos que la conocen pero no la practican. Lo importante es conocerla y practicarla. Amado, amada, está bien que conozcas. Está bien que entiendas y que estudies hebreo, griego. Está muy bien, excelente, si lo puedes hacer. Pero lo más interesante
es que seas obediente a lo que Dios te ha llamado a hacer y a obedecer la ley que Dios ha dado y ha establecido por los siglos. Eso no pasa de moda, vuelvo y lo repito, la ley de Dios sigue vigente hoy en día, aunque hay algunos que para ellos ya pasó de moda, para ellos ya no es vigente, pero sigo creyendo que la ley de Dios está vigente. Yo lo creo firmemente, la ley moral de Dios sigue vigente. Así que lo interesante es conocer la ley y obedecerla. Ahora mira lo que dice la palabra en Gálatas 3:24. De manera que la ley, hablando de la ley, ha sido nuestro ayo. Quisiera detenerme un poquito en esta palabra. La palabra ayo es un maestro. Entonces dice la palabra, voy a un español más entendible. De manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, lo que está hablando el apóstol aquí en esto escrito es de que la ley es un maestro. Pero ¿cuál es el fin de ese maestro? Llevarnos a Cristo, o sea, al conocimiento de Cristo. O sea, la ley en sí nos abre el entendimiento acerca de lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada al Señor. O sea, lo que es pecado y lo que no es pecado. Ahora, pero ¿cuál es el fin de esa ley? Llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el Pentateuco, ¿qué es? Son los 5 primeros libros de la ley o del Antiguo Testamento, si lo quieres tomar de esa manera. Son los primeros 5 libros, o sea, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros. ¿Qué significa? Pente es una palabra griega que significa, que es compuesta en 2 palabras en una. Es pente, que significa 5, y theokos, que significa rollos. Entonces significa 5 rollos. Y recuerda, lo interesante no es que aprendas muchas palabras técnicas. Vuelvo y lo repito, es solamente una palabra técnica. Pastor, pero debo de aprenderla. Si puedes, claro, sí. Todo lo que aprendamos en el Señor es importante y es necesario y debemos de tomarlo de esa manera. Pero recuerda que es una palabra técnica. Lo más importante aquí es que conozcamos al Cristo de la gloria. Porque la ley es el ayo, o sea, es el maestro que nos lleva al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Lo importante en la revelación hoy por hoy es que conozcamos a Cristo y que vivamos en el Espíritu. Así que este fue el pastor Paco Espinosa y un consejo pastoral. No tomes un texto fuera de todo su contexto bíblico para usarlo como un pretexto para vivir tu vida a tu manera. El evangelio se vive de una sola manera y es a la manera de Dios. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo con cada uno.